Buenas tardes, soy Ignacio Escolar, director del diario.es, y esto es Conectados, la sección de entrevistas de andar por casa del diario.es. Hoy estamos con Facundo Manes. Facundo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Nacho, gracias por la invitación. Encantado de que estés aquí con nosotros y con nuestros socios y socias. Facundo es neurólogo y neurocientífico y vamos a hablar con él de cómo está influyendo la pandemia a las personas, a su manera de entender el mundo, al futuro que nos espera. De una manera muy sencilla, desde tu especialidad, la neurociencia, ¿cuáles son las aplicaciones de la neurociencia para una situación de crisis como la actual? ¿Qué podemos aprender de tu rama de la ciencia que podamos aplicar después en lo que nos está pasando a todos los ciudadanos? Bueno, todo lo que hacemos en nuestra vida lo hacemos con el cerebro, así que claramente entender nuestra mente, nuestro comportamiento, nuestra conducta, nos puede dar herramientas muy importantes para algo que necesitamos, que es resiliencia. Vamos a salir más resilientes, pero va a haber un proceso. Esta es una crisis no solo de salud pública, sino también una crisis económica, una crisis geopolítica, una crisis moral, una crisis humanitaria. Y esto afecta nuestros comportamientos a nivel individual, pero también a nivel comunitario. Y si vos me preguntás cómo estamos, yo te diría que todos estamos agotados. Porque hace meses, hace muchos meses, que nosotros venimos haciendo cosas que no hacíamos. Y eso requiere un esfuerzo mental. Impedir abrazar a un amigo cuando lo vemos, lavarnos las manos permanentemente, hacer cosas que no hacíamos y otras tantas, consume recursos mentales. Y no hacer las cosas que antes hacíamos también consume recursos mentales. Y todos estamos agotados. Pero hay varios grupos que son más vulnerables al impacto de la pandemia en la salud mental. Los niños, sobre todo los niños entre 15 y 25 años, esto se sabe por estudios previos de la epidemia del sudeste asiático en los 2000. Mucho más que los pequeños del todo, ¿no? Más que los niños que no son adolescentes todavía. Exactamente, y se cree, una de las hipótesis es porque el cerebro termina de madurar después de los 20 años, después de la segunda década, y los adolescentes están todavía modulando sus emociones. El otro grupo de riesgo más vulnerable son las mujeres. Más allá de la lucha y del avance de la lucha para la igualdad de género, todavía hay una desigualdad en el trabajo doméstico, un trabajo inequitativo doméstico, hay violencia doméstica, tanto oral como física. Las mujeres son otro factor de riesgo, tienen más trabajo, tienen su trabajo, la casa lamentablemente todavía es inequitativo. Los mayores, los adultos mayores, ya había en el mundo, Nacho, una epidemia de soledad antes de la pandemia. Que ahora se ha acentuado. Y ahora se ha acentuado los que trabajamos en el sistema de salud y también los sectores más vulnerables. Pero aunque no estemos en estos 5 grupos, todos estamos agotados y los niveles de... Primero hubo altos índices de ansiedad porque nos enfrentábamos a algo nuevo, pero luego el ánimo empezó a impactarse, estamos un poco cansados y quemados. Así que claramente esto tiene un gran impacto. Y déjame terminar tu pregunta con esto. La salud humana, nuestra salud, no es solamente el bienestar físico, es el bienestar físico, mental y social. ¿Qué quiero decir con esto? Que la respuesta de la salud mental debe ser parte clave de la respuesta a la pandemia de los gobiernos y las sociedades, tanto como la vacunación. Obviamente que tenemos que vacunar, pero ojo porque el impacto mental de lo que estamos viviendo suele durar más que las pandemias o las epidemias. O sea, primero viene la pandemia y después vienen las consecuencias mentales de la pandemia, aparte de las económicas, las sociales. Exactamente, y además, si una organización o una persona o un país tiene gran parte de su población estresada, angustiada, ansiosa, esto va a tener un impacto económico. Pero lo que sabemos por estudios previos que se dieron en epidemias previas es que el impacto mental dura mucho más que la pandemia o la epidemia. Decías que estamos ahora todos agotados y es verdad que es la sensación generalizada con todas las personas con las que hablo, esa sensación de que hemos afrontado el cambio de año de repente sin un futuro, ¿no? Había un futuro en diciembre,
a principios de enero, que parecía llega ya la vacuna, le queda relativamente poco, y de repente nos hemos encontrado en Europa en esta tercera ola en una situación de agotamiento, y sobre todo da la sensación, no sé si estás de acuerdo, en que influye mucho el hecho de que no haya horizonte, de que de repente nos hayamos encontrado con que pensábamos que salíamos del túnel y todavía nos queda túnel y no sabemos por cuánto tiempo. Es así, es esa la razón por la cual nos estamos todos agotando de esta situación que no acaba de terminar. Es así, Nacho, porque una cosa que también nos agota, además de lo que hablamos, es la incertidumbre. El manejo de la incertidumbre nos agota, nos consume la energía mental. Por eso también, y esto es un dato médico, hubo al principio de la pandemia, hubo una revisión que se publicó en The Lancet, una de las revistas médicas más prestigiosas, sobre el impacto de las pandemias y de las epidemias en la salud mental. Y una de las conclusiones es que los que nos gobiernan en todo el mundo tienen que dar una perspectiva, lo que decías vos, un horizonte. Aunque después se cambie el horizonte, uno entiende, pero también tienen que comunicar en forma sincera, honesta, tienen que decir que no saben cuando no saben, tienen que pensar en el bien común más que en su próxima elección. Porque si no hacen esto, primero, esto es un dato médico, o sea, salió publicado en una revista médica. Si no lo hacen, va a ser un boomerang, primero para ellos, y segundo, que contribuyen, si no nos dan cierta perspectiva, si no nos hablan con la verdad, si no dicen no saben cuando no saben, contribuyen a aumentar el impacto negativo en la salud mental. Así que el horizonte, la perspectiva es importante. Y déjame ampliarte esto, porque quiero dar una buena noticia. Son bienvenidas. De la ciencia, porque no quiero insistir en que vamos a salir mejores, vamos a salir más resilientes, y no es una cosa que digo yo. Se ha estudiado epidemias y pandemias previas y desastres y crisis, y generalmente a nivel personal y a nivel comunitario hay grandes chances que salgamos más resilientes, y hay una dinámica para esto. Al principio hay una etapa de shock, de dolor, pero con el tiempo vamos encontrando nuevos significados en la vida, nuevos propósitos, y logramos incluso cumplir las metas que nos proponemos. Pero para esto es clave la empatía. La empatía es una habilidad cerebral que nos permite ponernos en el lugar del otro y saber lo que piensa el otro, o imaginar lo que piensa el otro, porque empieza con el tiempo, aunque parezca mentira, a haber una sensación de que el bienestar de los demás es más importante que el éxito personal o el estatus individual. Sí. Una pregunta más. ¿Qué consejo le darías a todas las personas que se encuentran mal, que están en su casa, que les da miedo salir a la calle? ¿Qué consejos prácticos les darías desde tu experiencia científica para poder sobreponerse a esta situación? O incluso por grupos, ¿cómo afrontarlo si eres uno de estos jóvenes entre 15 y 25 años? ¿Cómo afrontarlo si eres una persona mayor que tiene miedo, que estás sola o que estás en una situación de soledad agravada por esta situación donde no puedes dar un abrazo? ¿Cómo afrontarlo en el caso de las mujeres, que tú señalabas también como otro de los colectivos más afectados por esta pandemia? Bueno, al principio nos adaptamos como pudimos, pero como bien decías, esto es una maratón y todavía no corrimos toda la maratón. Por eso es importante entender que tenemos que convivir con el virus, pero tenemos que evitar el miedo, porque el miedo nosotros tenemos emociones básicas y emociones secundarias, pero de todas las emociones que tenemos, el miedo es la más importante, porque el miedo es una alerta al peligro. Y si no resolvemos el peligro, quizás no hay otra emoción ni otro momento en la vida. Es un seguro de vida. Exactamente. Pero el miedo nos paraliza. El miedo nos pone a la defensiva. Y el miedo para nada puede ser nuestra guía hacia el futuro. Tenemos que convivir con el virus con menos miedo y con más cuidado. Primer consejo práctico. Menos miedo, más cuidado. Segundo, tenemos que cumplir el distanciamiento físico, pero tenemos que estar conectados socialmente a través de la tecnología, como lo estamos ahora. Hay gente en España que nos está viendo, hay gente que nos está viendo en Latinoamérica. Yo era crítico de la tecnología usada todo el día antes de la pandemia. Y yo creo que en el mundo que viene, en 5 o 10 años, vamos a valorar el contacto humano como nada. Va a ser lo más sofisticado valorar el contacto humano. Pero ahora la tecnología nos une. No tenemos que estar distanciados socialmente. Tenemos que cumplir el distanciamiento físico, pero estar conectados socialmente como estamos ahora por la tecnología. También es muy importante en tiempos de incertidumbre organizar una rutina diaria. Levantarse a la misma hora, acostarse a la misma hora,
comer las comidas diarias en el mismo momento, hacer ejercicio, balancear la vida laboral, social, por la tecnología y familiar. Es muy importante tener rutinas en tiempos de incertidumbre porque nos da cierta sensación de control. También es muy importante, si alguien cree en algo, creer. No importa en qué uno cree, pero tener los sistemas de creencia nos hacen mejores, nos hacen vivir más y nos hacen más felices. También es muy importante tener cierta perspectiva. Por eso yo hablo que como los que nos gobiernan comunican es muy importante para... Claro, que es mejor que la perspectiva no cambie, aunque sea mala, a tener la sensación de que ahora se va a solucionar todo y que eso no ocurra. Exactamente, porque eso es lo que nos pasó en muchas etapas, porque hay una etapa de altas expectativas que luego viene la frustración. Así que tener una perspectiva de una maratón, donde vamos a tener que convivir con el virus, con menos miedo, pero más cuidado, nos puede aliviar un poco el estrés y el agotamiento que tenemos. También es muy importante invertir en el ejercicio físico. El ejercicio físico que puede ser repartido en el día, 10 minutos a la mañana, 20 minutos a la tarde y 10 minutos a la noche, es un factor muy importante, es el mejor ansiolítico natural, el mejor antidepresivo natural. Es muy importante invertir 1 hora por día en los adultos y 45 minutos en los niños. Hay que hacer ejercicio físico, aunque sea en espacios pequeños. Aunque sea en casa y con lo que tienes a mano, vamos. Es el mejor antidepresivo y ansiolítico natural. Además, es importante invertir en el sueño. El sueño es salud. Una buena noche de sueño nos permite estar menos irritables, con un mejor ánimo el día siguiente, consolidamos mejor la memoria. En síntesis, hay muchas cosas para hacer para construir el bienestar. Uno de los mensajes que quiero dejar acá es que hoy sabemos desde la ciencia que el bienestar se construye. Y hay muchas cosas que podemos hacer en estos tiempos para construir nuestro bienestar. También es muy importante pensarnos como un colectivo. El sálvese quien pueda sería un desastre para esta etapa. Tenemos que empezar a vernos como un colectivo, como algo superior a nosotros. Las personas que tienen un propósito que los excede son más felices, viven mejor. Así que sentirnos parte de una comunidad, sentirnos parte de una nueva etapa, sentirnos parte de algo mayor que nosotros, es algo que también nos va a ayudar en esta etapa de incertidumbre. La pandemia nos va a cambiar, Nacho. Si uno ve la historia de las pandemias, cambiaron siempre los sistemas de creencias de la época. ¿Qué pasó con pandemias anteriores? ¿Te refieres a las...? O sea, es verdad que, por ejemplo, la peste negra provocó determinados... Aparte de unos cambios económicos brutales en la Edad Media, también provocó un sistema de creencias, como por ejemplo todas las crisis que había de fe, el miedo al fin del mundo, todas estas cosas están relacionadas con las pandemias en la Edad Media. Pero ¿qué otras cosas podemos aprender de la historia sobre cómo afectan estas pandemias al estado mental de la sociedad y del individuo? Lo que estamos seguros, bastante seguros, cuando no existe la seguridad, es que si uno ve la historia, es que esta pandemia nos va a cambiar. Muchos piensan, muchos intelectuales, muchos pensadores, muchos piensan que vamos a un mundo nuevo. Yo no pienso esto, la mayoría también piensa que lo que va a pasar es que tendencias que pasaban en el periodismo, en la medicina, en la educación, en la representación política, tendencias que venían pasando tímidamente previamente a la pandemia se van a acelerar. Pero es una aceleración en muy poco tiempo, sí, es así. Bueno, pero si las pandemias nos cambian, puede ser para mejor o para peor. Ejemplos históricos. Como bien dijiste, después de una de las pestes más importantes de Europa, surge el Renacimiento, no solo en Florencia, sino en muchas ciudades europeas. Después de la Guerra Civil Americana, Lincoln y sus aliados crean el sistema de ferrocarril de Estados Unidos y el sistema de universidades públicas. Después de la Gran Depresión, surge el estado de bienestar europeo. Después de la Segunda Guerra Mundial surge el estado de bienestar europeo. Después de la Gran Depresión en Estados Unidos surgen leyes que reducen la desigualdad. O sea que podemos salir mejores, pero también podemos salir peores. Después de la peste bubónica o durante la peste bubónica hubo una matanza de catalanes, de mendigos, de clérigos. Hubo más de 1000 comunidades erradicadas. ¿Perdón? El antisemitismo en Europa empezó también ahí. Exactamente. También después, más recientemente en la historia, en el 2001, después del ataque terrorista a las Torres Gemelas, hubo un avance de ciertas potencias sobre el control de la gente, sobre ocupaciones injustificadas de países. O sea, podemos salir mejores
o salir peores. Un poco depende de lo que hagamos. El cambio que queremos ver va a depender de nosotros, de tener empatía, resiliencia, inteligencia colectiva. Creo que palabras claves que vamos a tener que entender son la resiliencia, que es la capacidad psicológica que tenemos para enfrentar la adversidad y salir fortalecidos, la empatía, la inteligencia colectiva. Creo que hay que trabajar para salir mejores, porque esto puede aumentar la discriminación, puede aumentar el egoísmo, la individualidad, y eso sería una catástrofe para el mundo. Así que creo que tenemos que activamente trabajar para que esta pandemia nos haga mejores de la etapa prepandemia. ¿Qué sentimiento crees que está predominando en la pandemia? Porque hay muchos enfrentados. Hablabas antes del miedo, pero también está el altruismo, está la solidaridad, está la empatía, está el individualismo. Hay una mezcla de distintos sentimientos. ¿Cuál crees que prevalece o cómo crees que se están comportando? Yo creo que todavía estamos en el mundo viviendo una etapa de una pandemia de ansiedad, por primera vez en la historia quizás, porque en la Segunda Guerra Mundial había un bombardeo en Alemania y alguien que vivía en la Patagonia Argentina se enteraba una semana después. Hoy hay un pico de muertos en una parte del mundo y en otro lado del mundo se enteran por las redes sociales. Inmediatamente, sí. ¿Y qué es la ansiedad? La ansiedad es un miedo anticipatorio. O sea, el miedo es, por ejemplo, si vos ahora ves que entra una persona armada a donde estás, vas a tener miedo porque tenés una amenaza que la ves. El miedo es ver la amenaza y tener cambios corporales ante esa amenaza. Ahora, si vos te imaginás que va a entrar a donde estás una persona armada, no está la amenaza, pero en tu mente está la amenaza. Esta anticipación es lo que te genera ansiedad. Y yo creo que estamos viviendo por primera vez en la historia una pandemia de ansiedad. Y creo que vamos a vivir, si trabajamos y hacemos muchas de estas cosas que hablamos, con resiliencia, empatía, solidaridad, sentido de propósito, vamos a salir más resilientes de esta pandemia. Pero por ahora yo veo que hay una pandemia de ansiedad que si no trabajamos puede prolongarse más allá de la pandemia. En ese sentido, ¿crees que eso es un debate interno que tenemos en la redacción permanentemente? Es hasta qué punto los medios estamos colaborando a evitar, a provocar ansiedad por un lado y por el lado positivo a que la gente tenga una información clara que también es necesaria en una situación como esta. Yo creo que especialmente durante los confinamientos los medios hemos sido más necesarios que nunca porque por primera vez éramos la única vía casi de comunicación para contarle a gente que estaba encerrada en su casa qué estaba pasando en el mundo y con una necesidad mucho mayor porque, al menos en mi carrera periodística, nunca hemos contado nada que tenga tal incidencia en la vida de las personas como esta pandemia. Contamos cosas muy importantes, pero nada que haya cambiado tanto el día a día de las personas, desde los medios de comunicación, como esta pandemia. Pero para una persona, ¿qué crees que es mejor? ¿Tener demasiada información o tener demasiada poca? Muy buena pregunta. Y vos hace un ratito me preguntaste sobre los consejos prácticos que podemos hacer para vivir mejor. Y uno de estos consejos es sobre el COVID. Sí. Tener una información en fuentes confiables, como el diario de ustedes, pero poco tiempo. ¿Por qué? Porque si no tenemos un mecanismo cerebral que se llama negligencia de la probabilidad. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo 52 años, estoy bien de salud, porque antes la pandemia me hizo un chequeo, hace unos meses me hizo un chequeo. Las posibilidades de internarme, puedo pasar, me puedo infectar, me puedo internar en terapia intensiva y me puedo morir, pero estadísticamente es muy improbable que me pase esto a mí. Ahora, si yo todo el día, con el televisor y chequeando información de los muertos en Milán, en Nueva York, en Miami, en Argentina, en España, voy a tener lo que se llama una negligencia de la probabilidad. Voy a imaginar que mal la estadística. Enfermarme gravemente son mayores a las que tengo. Así que los medios tienen un rol central y la gente tiene, mi consejo sería que la sociedad se informe en medios confiables y muy poco tiempo sobre los muertos y los infectados. Hay gente que cuenta los infectados. Eso es terrible para nuestra salud mental. Juanma te preguntaba, uno de nuestros socios preguntaba precisamente por esto, ¿qué influye más en la ansiedad? Has contestado ya, el exceso de información o la falta. Y también pregunta por la sintomatología que más le llama la atención de las relacionadas con la pandemia, que es el aumento de ese grupo de negacionistas de la realidad, que en psicopatología es un síntoma psicótico, según asegura Juanma, y de difícil tratamiento este primitivo negacionismo. ¿Qué opinas al respecto? Te lo pregunta alguien que firma como doctor en psicología, que es Francisco Delgado.
Bueno, otro de los temas que tiene que ver también con el tribalismo que estamos viviendo en el mundo, con la división que se ve en España, que se ve en Argentina, que se vio en Estados Unidos, y si se ve en Estados Unidos con los trumpistas, los anti-Trump, tiene que ver un poco con nuestra evolución. Nosotros prevalecimos en la historia en miles de años frente a otras especies que tienen un cuerpo más grande que nosotros o más fuerza por el tribalismo. Así que nosotros somos tribales y muchas veces, o la mayor parte de las veces, nosotros no vemos la realidad, todos, nosotros no vemos la realidad tal cual es. Vemos la realidad tal como la filtra nuestros prejuicios y creencias. Y actuamos en la vida, nosotros tenemos dos sistemas de toma de decisiones, Nacho. Sí. Uno es racional, lógico, deliberado, analítico, que consume recursos cognitivos, es consciente, pero lo usamos pocas veces porque este sistema de decisiones analítico, racional, consciente, requiere energía mental y los recursos mentales son limitados. Entonces, la mayor parte del tiempo vivimos en forma automática, no consciente, basada en las intuiciones, en prejuicios, en emociones previas, aprendizajes previos, con atajos mentales que nos permiten sobrevivir. Yo veo son decisiones mucho más rápidas y no tenemos la apariencia de racionalidad. O sea, las tomamos sin pensarlo demasiado. A lo largo de la vida nosotros vamos creando prejuicios, creencias, sesgos, y vamos por la vida con estos anteojos, tomando todo lo que coincide con nuestras creencias e ignorando todo lo que no coincide, más allá de la evidencia. Por eso la evidencia no cambia lo que pensamos. Si a un fanático de Trump, vos le mostrás a un fanático de Trump, a un republicano del Midwest americano, que es conservador de familia, que no cree en la ciencia, uno le muestra evidencia de Trump haciendo un fraude, por ejemplo, esa persona va a minimizar, lo va a decir, lo creó el New York Times, pero no por Trump, porque lo que no importa la verdad, porque lo que esa evidencia está creando es un malestar en la identidad. En la que no quiere mirar. En la construcción de nuestra identidad. Por eso la evidencia no cambia lo que pensamos, porque nosotros tenemos un razonamiento motivado y básicamente vamos por el mundo con esos anteojos, tomando lo que coincide con nosotros, evitando o ignorando lo que coincide con nosotros, olvidamos más lo que no coincide. Por eso, lamentablemente, nadie cambia con la evidencia. ¿Cómo cambiamos? Con proyectos superadores y con empatía. Otra pregunta de otra socia que firma como Mónica. ¿Cómo podemos entrenar una actitud resiliente en el cerebro ante la incertidumbre? Bueno, nosotros no podemos cambiar la realidad. Lo que podemos cambiar es nuestra respuesta a la realidad, que se llama reevaluación cognitiva de las emociones. De otra forma, la manera en que pensamos determina la manera que sentimos. Y hoy podemos cambiar la manera que pensamos para cambiar la manera que sentimos. Nosotros creamos la realidad, el cerebro crea la realidad. Yo puedo terminar esta entrevista y puedo salir, ahora estoy en Barcelona, a caminar y dije, uy, qué mal que estuve, no dije tal cosa, me olvidé, qué lástima que no dije esto. Me puedo intoxicar con pensamientos sin evidencia porque... Te puedes castigar a ti mismo, vamos, porque lo estás haciendo muy bien. O puedo salir de este lugar sin ninguna evidencia y decir qué bien pudimos hablar de neurociencia con Nacho, pudimos ver algunas reflexiones filosóficas, científicas del momento y sentirme bien. O sea, la manera en que pensamos determina la manera que sentimos. Y hoy podemos cambiar la manera que sentimos cambiando la manera en que pensamos. Así que uno tiene que saber que eso se llama reevaluación cognitiva de las emociones y es gran parte de la resiliencia. También un sentido de propósito. Cuando uno pertenece a una causa que es más grande que nosotros o tenemos un proyecto que es mayor que nosotros, generalmente las adversidades las toleramos más. Tener un objetivo vital, que es algo que, por ejemplo, te definen todos los padres cuando tienen un hijo. Ya tengo un objetivo vital y eso me ayuda a sentirme mejor. Pero que nos exceda. No tiene que ser un objetivo vital de nuestros intereses, tiene que ser un objetivo vital que sea mayor que nosotros, sea algo que nos exceda, cambiar nuestra sociedad, cambiar nuestro barrio, cambiar nuestra comunidad, tiene que ser algo que nos exceda. La gente que tiene un propósito en la vida suele ser más resiliente y es un arma la resiliencia. También la habituación. El primer día de cárcel de Mandela no fue el mismo día que a los 5 años de cárcel. Uno se habitúa también inclusive al dolor. Pregunta también Cristina Vila.
¿qué opinión tienes sobre el efecto psicológico de la pandemia en la edad infantil? Te hablo ya no de los adolescentes de los que hablábamos antes, a partir de 15, sino en los más niños. ¿Les va a dejar una marca estos cursos escolares tan anómalos que están teniendo, esta experiencia de no poder ir al parque y estar encerrado en su casa durante meses? Bueno, yo creo, tengo un sesgo de optimista, perdón, porque los que son muy realistas hay que sospechar si no tienen algún rasgo depresivo, hay un realismo depresivo. Yo tengo la tentación, te diría, de ver esto en forma más optimista con los más chiquitos. Sí. Los adolescentes, como dijimos, la están pasando mal, entre los 15 y 25 años. Los más chiquitos pueden tener la oportunidad de tomar esto como una conexión mayor con los padres. Los padres tenemos que estar bien. La mejor manera de ayudar a nuestros hijos es estar bien, porque los hijos nos ven más y nos monitorean mucho más de lo que pensamos. Y muchas veces los padres queremos ayudar, pero estamos mal nosotros. Así que los padres tenemos que estar bien y conectarnos con nuestros hijos, escucharlos. Los chicos tienen que expresar sus emociones, tienen que contar cómo están viviendo esto. Y me parece que en términos educativos, por ejemplo, yo veo algo muy interesante, que veo una educación inversa. Yo creo que no va a desaparecer el aula, como no va a desaparecer la redacción. Quizás se disminuye un poco, sí, pero no va a desaparecer el contacto humano, porque por miles de años fuimos y somos seres sociales y vamos a volver a abrazarnos. Y yo creo que vamos a una educación inversa, donde cualquier chico ya no va a ir al colegio a estudiar una lección de fotosíntesis o de matemática, lo va a estudiar en cualquier dispositivo, la clase la va a aprender en cualquier dispositivo, en cualquier horario, pero va a ir al aula a fomentar la inteligencia colectiva, a hacer los deberes que antes lo hacía solo en su casa en forma colectiva, y a inspirarse por el docente, a motivarse por el docente y a ver un ejemplo en el docente, porque nunca va a desaparecer el jefe, el médico y el docente, porque la única manera o la mejor manera que aprende nuestro cerebro, en todo sentido, es cuando algo nos motiva, nos inspira y nos parece un ejemplo. Otro de las consecuencias que está teniendo esta pandemia es el aumento del teletrabajo. Yo mismo estoy ahora en el salón de mi casa, tenemos la redacción cerrada desde el día 10 de marzo, todos los periodistas del diario.es trabajamos desde nuestras casas o desde donde estemos, y una de las cosas que más me preocupa es que al no existir una frontera entre el trabajo y la vida personal, todo se mezcla, las jornadas laborales se eternizan y se convierte en un trabajo de 24 horas al día, ya en un oficio como el nuestro, que ya era de 24 horas al día. ¿Qué consejos darías para evitar este problema a todas las personas que teletrabajan y cuáles crees que son los riesgos del teletrabajo? Muy buen punto. Lo voy a plantear al revés. ¿Cómo veo yo el mundo en el trabajo, en la medicina, en la educación? Veo algo híbrido. Hay que perder el miedo a la deshumanización de la tecnología. La tecnología nos permite aprender mejor, nos permite compartir las cosas mejor, pero tenemos que estar seguros los seres humanos que la inteligencia artificial, la computadora más moderna nunca va a superar al ser humano en las habilidades que nos hacen humanos. ¿Cuáles son esas habilidades? La compasión, el altruismo, la inteligencia colectiva, la capacidad de lidiar con personas complejas, de detectar líderes, de inspirar, de motivar, de ser un ejemplo, de reflexionar, la capacidad empática, y etcétera, etcétera. O sea, primero tenemos que invertir en las cualidades que nos hacen humanos. La inteligencia artificial y algunas computadoras ya son mejores que nosotros en analizar grandes cantidades de datos, en encontrar patrones y en muchas actividades más. Pero nunca van a ser mejores que nosotros en las habilidades que nos hacen humanos. Y ahí vamos a tener que apostar en el trabajo, en la educación. Yo estoy seguro que vamos a volver a la oficina porque la creatividad colectiva que se desarrolla luego de la reunión en el pasillo con el café, cara a cara, nunca va a pasar por Zoom. Entonces, que la presencialidad no puede ser sustituida exclusivamente por estas videoconferencias como la que estamos haciendo. La creatividad, dijiste, bueno, escuché bien esa parte. El encuentro humano entre personas no puede ser sustituido al 100% por ese tipo de reuniones virtuales como la que estamos teniendo ahora tú y yo. Si vos me preguntás, Facundo, ¿cómo definirías al órgano más complejo del universo, que es nuestro cerebro, en dos palabras? Fíjate qué osadía definir al órgano más complejo del universo. Palabras. Es un órgano social. Nosotros prevalecimos en la historia frente a otras especies por vivir en grupos, por adquirir la habilidad de vivir en grupos complejos. Hace miles de años, quedar afuera de un grupo
significaba menos comida, menos alimentación, menos protección. La soledad es una alarma que nos recuerda que somos seres sociales. Como el hambre es una alarma física. Como el hambre, dices, tienes que comer, la soledad es un castigo de nuestro propio cuerpo diciéndonos, necesitas socializar. Igual que exactamente. Y vamos, por eso no tengo dudas que quizás en forma híbrida, pero vamos a volver a la oficina, vamos a volver al médico, vamos a volver a la educación. Eso no quita que nos eduquemos en cualquier dispositivo, que hagamos telemedicina y que algunos días trabajamos remotamente. ¿Y cómo va a afectar esto a la elección de los líderes? ¿Van a ser distintos? ¿Vamos a pedir cosas distintas a nuestros líderes políticos a futuro después de la pandemia? Muy buen punto también, porque hay posibilidades que salgamos peor. Hay un caldo de cultivo para mayor individualismo, para mayor discriminación. El miedo puede ser usado por líderes para coerción social. El miedo es muy efectivo para la coerción social. El miedo a perder el trabajo le hace a uno no ir por más. El miedo a que lo persigan le hace a un ciudadano agachar la cabeza muchas veces. El miedo puede ser usado por líderes autoritarios. ¿Y cómo vencer esto en forma cooperativa? Yo creo que necesitamos líderes y apostar y apoyar a líderes que unan. Porque va a haber muchos líderes que intenten dividir, porque este mundo que está viniendo también es un caldo de cultivo para líderes que dividen, para líderes que fomenten el tribalismo. Así que la mejor manera de superar esto es apostar por líderes que nos unan, que nos guíen con el optimismo, la razón y la esperanza, y nunca con el miedo. Una última pregunta. ¿Qué consejo le darías a los que están en primera fila de la pandemia? Estoy hablando de los médicos, de los enfermeros y enfermeras, los doctores y doctoras que están enfrentándose a la muerte en los hospitales y se están encontrando durante este último año en situaciones tremendamente terribles de no poder salvar a todo el mundo, de encontrarse con que están muriendo los pacientes por cientos. Esas personas que ahora mismo están en una situación de tremendo estrés, primero, ¿van a tener secuelas en el futuro? Y segundo, ¿qué consejos les darías para enfrentarse a esas situaciones tan terribles? Primero les quiero agradecer porque, como sabés, son las personas, como lo dijiste vos, van a tener secuelas. Las secuelas en el grupo que trabaja en la salud excede mucho más que el resto de la sociedad. Yo dije al principio de la charla que el impacto mental excede a lo que dura la pandemia o la epidemia, y el impacto en los trabajadores de la salud excede al resto de la sociedad. Así que quiero decirles que vamos a salir más resilientes a pesar del dolor que estamos transitando, a pesar que nos parezca increíble que vamos a salir mejores. Hay grandes chances porque ha pasado en otros momentos dramáticos de la humanidad, con guerras, crisis, desastres, pandemias, que es posible que todo esto que estamos viviendo nos permita reconsiderar quiénes somos, qué valoramos e incluso descubrir nuestra mejor versión. O sea, vamos a salir más fuertes, vamos a ser más conscientes de lo importante y vamos a ser más resistentes ante problemas que antes nos parecían muy grandes y ahora nos parecerán pequeños. Hay que trabajar para eso. Si nosotros trabajamos para ser más solidarios, para tener un sentido de comunidad, si tenemos empatía, si fomentamos y apoyamos a líderes que nos unan y que nos guíen con esperanza, tenemos más chances de salir mejores. Pero tenemos que estar atentos porque el miedo, la discriminación pueden ser usados políticamente en cualquier parte del mundo en estas circunstancias. Así es. Pues muchísimas gracias, Facundo Manes, por este rato tan agradable. Ha sido una conversación muy interesante. Espero que a los socios y socias y lectores del diario.es os haya interesado tanto como a mí. Y Facundo, bienvenido al diario cuando quieras y muchas gracias por este rato. Un gran placer, Nacho. Gracias a vos. Un abrazo.